Saludos, mi nombre es Mercado Torres Cristian Anthony y junto con mis compañeros Mercado Vallenar, Alcántara Palomino Kevin, Flores Cuba Jaime y Franco Niño Luis, todos son los participantes del curso de mecanizado de metales del noveno ciclo de la carrera académica profesional de Ingeniería Metalúrgica. Vamos a hablar acerca de rectificar sus operaciones. A lo largo de esta presentación realizaremos una breve introducción acerca de lo que es la importancia de este proceso de mecanizado. A continuación detallaremos las generalidades, tales como conocimientos previos necesarios para el pleno entendimiento del tema, y finalmente clasificaremos los diversos tipos de máquinas de herramientas de rectificado. El rectificado es un proceso para quitar metal en el que se utiliza una herramienta de corte abrasiva con el fin de producir un alto acabado superficial y lograr que la pieza tenga un tamaño exacto. En el proceso de rectificado es necesario que la rueda de medida giratoria haga contacto con la superficie de la pieza. Cada grano abrasivo de la periferia de la rueda es una herramienta de corte y, al hacer contacto con la superficie de la pieza, arranca una diminuta violeta de metal. La rectificadora moderna es capaz de dar el acabado a piezas suaves o a piezas endurecidas, hasta tolerancias de 0,005 milímetros o 0,002 pulgadas o menores, en procesos de producción a gran escala, logrando al mismo tiempo un muy elevado acabado superficial. Hasta no hace mucho tiempo, las rectificadoras eran consideradas máquinas de alta precisión. Actualmente, podemos decir que hay tipos de rectificadoras de alta precisión, ya que hay máquinas, herramientas que no son rectificadoras, pero que les igualan en precisión. Para ajustarnos a la definición de rectificadora, máquina empleada para rectificar en las medidas requeridas las piezas mecanizadas con otras máquinas herramientas, necesitamos saber a qué nos referimos cuando decimos rectificar. El rectificado es una operación de acabado en piezas que requieren tolerancias exigentes, tales como dimensionales, geométricas o de acabado superficial. En las dimensionales tenemos lo que es diametral, longitudinal o angular. En las geométricas tenemos lo que es concentricidad, paralelismo, profundidad, redondez, sinuosidad, entre otras. Y de acabado superficial, lo que es rugosidad, dirección de rayado, etc. Con el rectificado se pueden conseguir acabados que no se pueden conseguir con otros procesos de mecanizado, que consiste en eliminar una cantidad de metal indistintamente, sea duro o blando, mediante la acción de una herramienta abrasiva, es decir, un muelle. Por lo tanto, ya no nos sirve la antigua definición de la rectificadora, que la contemplaba como una máquina para acabados muy finos o para mecanizar materiales muy duros, puesto que con las actuales herramientas, tanto de metal duro, céramica, cerámica, nitrulo de oro cúbico, diamante, o mediante procesos de erosión, se pueden mecanizar materiales con durezas de 65 Rockwell. Las rectificadoras tienen algunas características constructivas que las diferencian entre máquinas y herramientas, como lo que es la desproporción aparente entre el tamaño de pieza mecanizada y la máquina, lo que es también sus órganos, tanto los transmisores de movimiento como los móviles, que están diseñados y construidos para altas velocidades de funcionamiento más que para esfuerzos de corte. Y la herramienta, es decir, la muelle, que gira a velocidades superiores a las de cualquier otro tipo de máquina, con excepción de las de alta velocidad. Vista la diferencia, clasificamos las rectificadoras en tres tipos: cilíndricas. En realidad, la denominación correcta sería piezas de revolución. Tenemos las exteriores y las interiores. Entre los exteriores tenemos las universales, las de centros y las espaciales. Y las interiores tenemos también las universales y espaciales. En las plantas espaciales, que sería el segundo gran grupo, tenemos dos tipos de especiales, de plantas especiales. Lo que es un sillo horizontal, que es que contiene la mesa rectangular alternativa, la mesa circular giratoria, las especiales que son bloques y placas. Y en las especiales tenemos lo que son los engranajes, para cigüeñales, para árboles de levas y vertical para interiores.
claro ciertos puntos tales como lo que es una muela, que es un medio abrasivo, que es un enfriador, las medidas de seguridad que se deben tomar durante el rectificado, que es el recondicionamiento, entre otros puntos. En un primer momento vamos a hablar de lo que es la rueda de los rectificadores, o lo que es muelas. Estas están formadas por un material abrasivo, retenido por un aglutinante. Las funciones básicas de la rueda de medir son 5, lo que es generación de superficies cilíndricas planas y curvas, remoción de material, producción de superficies con acabado muy preciso, operaciones de corte y producción de bordes y puntos afilados. Las muelas deben de ser duras y tenaces, y su superficie se debe disgregar en forma gradual para descubrir nuevos bordes cortantes contra la pieza de trabajo. Los componentes de la rueda de medir son los granos de abrasivo y el aglutinante. Sus características físicas son el grado y la estructura, que deben de ser consideradas al seleccionar las ruedas. Tamaño de grano. Después de triturar el material de partida, los granos se clasifican con tamices que tienen cierto número de mallas por pulgada lineal. El tamaño del grano se determina con el número de mallas en el tamiz o sedazo por el cual pasan las partículas de vacío. Los granos de 4 a 240 son los de uso más común en fabricación de ruedas de medir. Los tamaños finos, menores al número 240, se separan por flotación y se les llama polvo. Las partículas de abrasivo se clasifican como sigue: muy grueso, de grado 6 al 12, grueso, de grado 14 a 24, mediano, de 30 a 60, fino, de 70 a 120 y muy fino, de 150 a 240. Los polvos para pulir se clasifican como grado 280 a 600. Eso es en cuanto al tamaño de grano. Ahora, con respecto a los aglutinantes, podemos decir que la cantidad de aglutinante que se utiliza determina la dureza, es decir, el grado de la rueda. En las ruedas estándar se puede usar alguno de los siguientes aglutinantes: un vitrificado, un resinoide, un caucho, goma laca, silicato o ioxicloruro. Los aglutinantes vitrificado, resinoide y con caucho son los más comunes y se utilizan en más del 90% de todas las ruedas de rectificado. El grado y la estructura de las ruedas. Además de los granos de abrasivo y de aglutinante, hay otros factores físicos de las ruedas de medir, el grado y la estructura. Con respecto al grado, podemos decir que el grado indica la resistencia de la aglutinación de las partículas del abrasivo. En otras palabras, el grado indica la dureza de la rueda. El grado se indica con las letras A, la más blanda, hasta Z, la más dura. La estructura de la rueda es por densidad relativa, gramos por pulgada cúbica, de la rueda, y también la relación entre granos y el aglutinante y los huecos que la separan. La función primaria del hueco es servir como despejo de las virutas arrancadas por el grano de metal. La estructura de la rueda se identifica por los números 1 hasta 15. El 1 es el más denso y el 15 es el de grano más abundante. Aunque pueda parecer una gama muy amplia, en realidad es pequeña. Una rueda con estructura abierta tiene más despejo para virutas que con una estructura más densa. La estructura de la rueda se controla con las presiones del molde durante la formación del inicial. Esta porosidad inducida que no rompe el contacto entre los granos suele controlarse con la adición de cristales de paradiclobenceno. Estos cristales se queman durante el horneado a fin de dejar huecos en la rueda. En el pasado se utilizó acerrín, coque o cáscara de nuez, pero su uso se ha declinado en los últimos años recientes. Formas normales de ruedas. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos y asociaciones
etiqueta de las ruedas pequeñas y medianas y está pintado al costado de las ruedas grandes. Selección de una rueda para un trabajo específico. Con la información procedente del mecánico de banco podrá seleccionar la rueda adecuada para el trabajo, de los cuales hay el tipo abrasivo, con el tipo de abrasivo que se va a enmerilar dependiendo del acero, el tamaño de grano, el grado, la estructura, el tipo de aglutinación. Y una vez considerados todos estos factores, se puede seleccionar una rueda determinada. El medio abrasivo. Un grano abrasivo es una sustancia dura y tenaz que tiene muchos filos sobresalientes. Se utiliza como herramienta de corte para penetrar y cortar un metal más blando que el abrasivo. Los productos abrasivos, tales como las ruedas de medir, los abrasivos revestidos, las piedras de pelar y varillas de abrasivo, están formados con infinidad de granos de abrasivo unidos con una rutina. Los abrasivos se dividen en dos clases: naturales y sintéticos o artificiales. Los abrasivos naturales, como la arenisca, el esmeril, el cuarzo y el corindón, se usaron mucho hasta principios del siglo XX. Sin embargo, han sido sustituidos casi por completo por los abrasivos sintéticos con todas sus ventajas. Uno de los mejores abrasivos naturales es el diamante, pero debido al elevado costo de los diamantes industriales, llamados a veces diamantes negros, su uso estaba limitado a la abrasión de carburos cementados y vidrios y a cortar concreto, mármol, piedra caliza y granito. Sin embargo, debido a la introducción de los diamantes sintéticos, algún día los diamantes industriales bajarán de precio y tendrán mayores aplicaciones. Los abrasivos sintéticos tienen un uso extenso debido al control preciso que se puede lograr sobre el tamaño, la forma y la pureza del grano. Esta uniformidad de tamaño y la forma del grano, que asegura que cada uno producirá su acción, no es posible con los abrasivos naturales. Pasaremos a hablar de ciertos tipos de abrasivos, tales como el óxido de aluminio. El óxido de aluminio es quizá un abrasivo, el abrasivo más importante porque el 75% de las ruedas de esmeril se fabrican con él. Suele usar para materiales de alta resistencia a la tracción, para la mayor parte de los metales ferrosos, pero no en lo que es el hierro fundido. El carburo de silicio. El carburo de silicio se usa para materiales de baja resistencia a la tracción y alta densidad, como los carburos cementados, las piedras y las cerámicas. También se utiliza para el hierro fundido y la mayor parte de los materiales no ferrosos no metálicos. Es más duro y es más tenaz que el óxido de aluminio. El color del carburo de silicio puede variar de verde a negro, y el de color verde tiene uso principal para minerar carburos cementados y otros materiales duros. El de color negro se utiliza para minerar hierro fundido en materiales ferrosos blandos, como lo que es el aluminio, el latón, el cobre. También es adecuado para minerar cerámicas. El carburo de boro. El carburo de boro es uno de los abrasivos más nuevos. Es más duro que el carburo de silicio y es el material más duro que se conoce, aparte del diamante. El carburo de boro no es adecuado para usarlo en ruedas de esmeril y se emplea en polvo, como sustituto más barato para el polvo de diamante. Debido a su gran dureza, se utiliza en la fabricación de calibradores de medición y boquillas para chorro de arena. Los rodillos para rectificación por aplastamiento han demostrado ser superiores a los rodillos de carburo de tungsteno para rectificar las ruedas de esmeril en las esmeriladoras de formas múltiples. El carburo
y el diamante, General Electric Company desarrolló el cristal verde con la marca registrada Wolfson CBM. Este material sirve para esmerillar acero de alta velocidad, con facilidad y precisión, y es superior al diamante en muchas aplicaciones. El nitruro de boro cúbico es alrededor del doble de duro que el óxido de aluminio y puede resistir altas temperaturas de movilidad. Estamos hablando de temperaturas de hasta 2500 grados Fahrenheit o 1350 Celsius. Antes de desintegrarse, el CBN produce corte más frío y tiene resistencia a la acción química de todas las sales inorgánicas y los compuestos orgánicos. Debido a su gran dureza, las ruedas hechas con CBN pueden mantener tolerancias muy precisas. Estas ruedas requieren poca rectificación y pueden eliminar una cantidad constante de material de la cara de una pieza de trabajo grande sin necesidad de compensar el desgaste de la rueda. Debido a la acción del corte frío de las ruedas de CBN, se produce poco o algún daño en la superficie de la pieza. Diamantes sintéticos. El diamante es la sustancia más dura que se conoce. Su uso principal era para ramificar las piedras del merino. Debido al alto costo de los diamantes industriales, la industria empezó a buscar productos menos costosos. En 1954, la General Electric Company, después de 4 años de investigaciones, produjo los primeros diamantes sintéticos con la marca registrada Man-Made en su laboratorio. En 1957, después de más investigaciones, empezó la producción comercial de dichos diamantes. Debido a que se pueden variar la temperatura, la presión y las catalizadoras y disolventes, se pueden fabricar diamantes de diversos tamaños, formas y con una estructura cristalina para la aplicación requerida. Vamos a hablar de tres tipos de diamantes usados para lo que es abrasivos. En primer lugar está el diamante tipo RLG. Este diamante sintético es un cristal delgado y frágil con bordes ásperos. Las letras RLG indican que se puede usar con aglutinante resinoide vitrificado y se emplea para materiales ultraduros como carburo de tungsteno, carburo de silicio y nuevas aleaciones de la era espacial. El diamante RLG se puede utilizar para esmerilar en seco o en húmedo. El segundo tipo de diamante al cual vamos a citar es el diamante MBG2. Este cristal tenaz en forma de bloques no es tan frágil ni desmenuzable como el RBG y se utiliza en ruedas de medir con aglutinado metálico. Se utiliza para desmembrar carburos, cementados, grafitos, cerámicas y en esmerilar electrolito. Por último, mencionaremos al diamante tipo MBS. Es un cristal de forma de bloque muy tenaz, con una superficie lisa, irregular, poco desmenuzable y frágil. Se utiliza en la sierra de refinado metálico para cortar concreto, mármol, azulejos, granito, piedra, mampostería y otros materiales de construcción. Productos de abrasivos. El abrasivo se utiliza para formar productos como piedras de esmeril, abrasivos revestidos, poros para pulir y asentar y varillas de abrasivo, de uso extenso en todos los talleres mecánicos. Los abrasivos revestidos. Los abrasivos revestidos constituyen en un respaldo flexible de la tela o papel en el cual se ligan o aglutinan los granos de abrasivo. Los abrasivos naturales como el garnet, es decir, el rubí, el pedernal y el esmeril, están siendo sustituidos por el óxido de aluminio y el carburo de silicio en la fabricación de abrasivos revestidos. Esto se debe a que abrasivos sintéticos tienen mayor tenacidad y granos de tamaño más uniforme. Los abrasivos revestidos tienen
llamada también hija de Merino. Como los granos no son tan afilados como los de residuos sintéticos, el esmeril se puede utilizar para movimiento manual. Selección de residuos revestidos. El óxido de aluminio. En cuanto al óxido de aluminio, que es de color café, se utiliza para materiales de alta resistencia a la tracción, como aceros de aleación y alto carbono, y también de bronces duros. El óxido de aluminio se caracteriza por la larga duración del filo de los granos. Para trabajo a mano se utiliza grano 60 a 80 para devastado, y el grano 120 a 180 se recomienda para trabajo. Para trabajo a máquina, en esmeriladoras de cinta y de disco se recomienda grano de 30 a 60 para devastado y de 80 a 120 se recomienda para acabado. Carburo de silicio. El carburo de silicio de color verde negro se utiliza para materiales de baja resistencia a la tracción, como hierro fundido, aluminio, cobre, vidrio, latón y plásticos. Los granos para trabajo a mano en máquina son los mismos que con el óxido de aluminio. Además de la dureza, una característica muy importante que se decidió poner a vista es lo que es la fiabilidad, que es la facilidad con la que los granos abrasivos se fracturan, o también dicho se rompen, y forman piezas más pequeñas. Esta propiedad es la base de las características de autoafilamiento de los abrasivos, esencial para mantener la abrasividad durante su uso. Una gran fiabilidad indica baja resistencia mecánica o a la fractura del abrasivo, por lo que un grano de abrasivo muy fiable, no deslizable, se fragmenta con mucha mayor rapidez bajo las fuerzas de rectificado que uno con baja fiabilidad. En cuanto a los enfriadores, o también llamados fluidos de rectificado, son muy usados debido a que controlan, como su mismo nombre dice, controlan la temperatura, y estos fluidos de rectificado principalmente sirven a 4 propósitos. El primero es la reducción del calor del rectificado, que afecta la predicción y el acabado superficial de la pieza, así como el desgaste de la rueda. Otro propósito es la lubricación de la superficie entre la pieza y la rueda del esmeril, lo que resulta en un mejor acabado superficial. Un tercero es la eliminación del swab. El swab son pequeñas virutas de metal y granos abrasivos del área del cobre. Y el cuarto propósito es el control del polvo de rectificado, el cual puede representar un riesgo para la salud. Los tipos de fluidos de rectificado son 3. En primer lugar tenemos los de aceite soluble y agua. Cuando estos se mezclan, forman una solución lechosa que tiene excelentes cualidades de enfriamiento, lubricación y resistencia a la oxidación. Esta solución se aplica generalmente inundando la superficie de trabajo. Después tenemos los fluidos de rectificado químicos solubles y agua. Cuando se mezclan, forman un fluido de rectificado que se puede utilizar con sistemas de enfriamiento por inundación o a través de la rueda. El fluido de rectificado químico contiene inhibidores de oxidación y bactericidas para minimizar los olores y la irritación de la piel. Los fluidos de rectificado de puro aceite es el tercer tipo de rectificado del que vamos a hablar, que se aplica generalmente mediante un sistema de inundación. Se utilizan cuando se requiere un alto acabado, precisión y larga vida en la rueda. Estos fluidos tienen mejores cualidades de lubricación que los fluidos solubles en agua, pero no tienen capacidad de disipación a calores altos. Los métodos para aplicar los refrigerantes. El sistema de inundación es probablemente la forma más común de aplicar el refrigerante. Mediante este método, el refrigerante se dirige hacia la pieza mediante una boquilla y es recirculado a través del sistema que contiene un depósito, una bomba, un filtro y una válvula de control. El enfriamiento a través de la rueda proporciona un método
para aplicar refrigerante en el área en la que se está desnivelando. El fluido se bombea a través de un tubo y se descarga en una ranura en forma de cola de Milano en la brida de la rueda. Las perforaciones de la brida y las perforaciones correspondientes en la arandela de hule permiten que el fluido se descargue dentro de la porosa rueda de esmeril. La fuerza centrífuga, creada por la rotación de la alta velocidad de la rueda, fuerza al fluido a través de la rueda hacia el área de contacto entre la rueda y la pieza. Algunas máquinas tienen un depósito de refrigerante en la que guarda de la rueda del esmeril que alimenta por la gravedad del refrigerante hacia la ranura de la brida de la rueda. Es el ejemplo que tenemos acá, que el fluido va desde la brida hacia la superficie de la rueda y lo que logramos es una refrigeración constante. Seguridad con la rectificadora. Tenemos 7 medidas de seguridad que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar el rectificado, los cuales son: nunca girar una rueda rectificadora con una velocidad mayor a la recomendada en la tabla de especificaciones de la misma; tener siempre la protección de la rueda cubriendo al menos la mitad de la misma; antes de arrancar una rectificadora, asegurarse siempre de que se ha puesto a funcionar el plato magnético intentando levantar la pieza de él. Antes de arrancar la rectificadora, vean que la rueda libre la pieza. Antes de arrancar la máquina, colóquese a un lado de la rueda. Nunca intente limpiar el plano magnético o montar y quitar la pieza hasta que la rueda se haya detenido por completo. Al rectificar, use siempre anteojos de seguridad. En cuanto a ¿cómo se llama? Reacondicionamiento, regeneración y nivelación. Debido al uso le suceden varios casos a una rueda rectificada. Primero, pequeñas partículas metálicas se encajan en la rueda haciendo que se obstruya. Segundo, los granos abrasivos se alisan y la rueda pierde su acción cortante. Tercero, se desgastan las ruedas que se encuentran en la cara de la rueda. Como vemos en la figura, la cara de una rueda rectificadora, una vez ha sido cargada severamente. Cualquiera de estos hechos exige el recondicionamiento o nivelación de una rueda, ya que si no se recondiciona una rueda cargada, no cortará adecuadamente y empezará a calentar, quemar y deformar la pieza. Recondicionar es el proceso por el cual se logra que la rueda corte mejor. Como vemos en la figura, la misma rueda, después de que ha sido recondicionada en forma adecuada. Nivelar se refiere a darle a una rueda la forma deseada para hacer que su superficie rectificadora gire con precisión en torno a su eje. Las dos operaciones se pueden realizar al mismo tiempo con una rueda mecánica o con una rectificadora abrasiva. Recondicionador de rueda mecánica, llamado recondicionador de estrella, el cual se usa para recondicionar una rueda rectificadora. Consta de varios discos endurecidos con puntas, montados flojos en una manija. ¿Cómo recondicionar y nivelar una rueda? Primero, ajuste los apoyos para la pieza de la rectificadora de modo que cuando las orejas del recondicionador mecánico estén contra su borde, los rodillos de este apenas toquen la cara de la rueda. Segundo, use anteojos de seguridad. Tercero, colóquese a un
calibrador de afilado para comprobar todos los ángulos del cultivo de alturas. ¿Cómo afilar una cuchilla de torno? Primero, sostener la cuchilla con firmeza, colocando en vigor las manos sobre el apoyo para la herramienta de la rectificadora. Segundo, inclinar la parte inferior de la cuchilla hacia adentro, hacia la rueda. Rectifique el ángulo de salida lateral de 10 grados y hacia la forma requerida del lado izquierdo de la cuchilla. Rectifique hasta que el borde lateral de corte sea aproximadamente 12 milímetros de largo y de punta quede la cuarta parte del ancho de la cuchilla. Al rectificar se debe mover la cuchilla hacia uno y otro lado de la cara de la rueda. Esto sirve para rectificar con mayor rapidez, evitando así que se formen ranura en la rueda. Cuarto, las cuchillas de acero deben enfriarse con frecuencia, nunca sobrecalentarla. Quinto, sostenga el extremo posterior de la cuchilla, más debajo de la punta, y forme el ángulo de salida de la punta de 15 grados en el lado derecho. Al mismo tiempo, el borde cortante de la punta debe formar un ángulo de 70-80 grados con el borde cortante lateral. Sexto, sostener la cuchilla de manera que forme un ángulo aproximadamente 45 grados con el eje de la rueda. Incline la parte inferior de la misma hacia adentro y rectifique la inclinación lateral de 14 grados en su parte inferior. Luego haga un ligero radio en la punta teniendo cuidado de observar los mismos ángulos de salida lateral y de la punta. Afilado de rocas. Antes de utilizar una roca es conveniente examinar las condiciones en las que se encuentran. Características. Los bordes cortantes no deben estar gastados ni combinadores. Los bordes cortantes deben formar el mismo ángulo y tener la misma longitud. El margen no debe estar gastado. Debe existir una cantidad adecuada de ruedas del labio. ¿Cómo reafinar una roca? Una roca, para fines generales, tiene un ángulo incluido en la punta de 118 grados y una holgura del labio de 8 a 12 grados. Primero, sostenga la roca tomando cerca de la punta con una mano y con la otra mano tome el mango de la roca de modo que quede un poco más abajo de la punta. Como vemos en la figura, al girar el mango de la roca debe mantenerse más abajo de la punta. Segundo, mueva la roca de manera que forme un ángulo de 59 grados con la cara de la rueda rectificadora. Tercero, mantenga el borde cortante de la roca paralelo al apoyo de la rectificadora. Cuarto, lleve el borde de la roca contra la rueda rectificadora y con lentitud baje el mango, no gire la roca. Quinto, separe la roca de la rueda sin cambiar la posición de su cuerpo o de sus manos. Dele media vuelta a la roca y rectifique el otro borde cortante. Sexto, verifique el ángulo de la punta de la roca con un calibrador de puntas. Séptimo, repite la operación 4 y 6 hasta que los bordes cortantes queden afilados y las superficies entre las estrías estén desgastadas. Manera de montar una rueda rectificadora. Para las operaciones de rectificado se utiliza una rueda cilíndrica del tipo número 1 de óxido de aluminio. Antes de colocar una rueda en una máquina se debe verificar que no esté defectuosa. Suspende la rueda haciendo pasar de sus dedos a través de su agujero central y golpearla ligeramente con el mango de un martillo o de un destornillador. Una rueda en buen estado producirá un claro ruido metálico. Se debe tener cuidado al montar una rueda rectificadora para no dañarla. Si se ha usado mal o está dañada, puede dañar la rectificadora o provocar un accidente.
Limpie y coloque la brida exterior contra la rueda. Sostenga la rueda con un trapo y apriete la tuerca de lucilio contra la brida, lo suficientemente como para que la rueda quede firme. Vuelva a colocar la protección de la rueda de la máquina. Buenos días, mi nombre es Kevin Alcántara Bolomino, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo. Tenemos el tema del rectificado y sus operaciones. Siguiendo explicando, vamos a ver la velocidad de corte. La velocidad de corte en los cálculos se toma como base a la velocidad circunferencial, o sea, BS, puesto que viene dada en metros por segundo. Habrá que poner también en la ecuación para movimientos de corte de circunstales el número de revoluciones en vueltas por segundo. Si el diámetro de la muela, que es el DS, nos da en milímetros, y el número de revoluciones, el NS, nos da en revoluciones por minuto, entonces ya no son conocidos cómo podría ser la ecuación para la velocidad de corte, y podemos observar que BS es igual a DS por pi por número de revoluciones sobre 1000 por 60. Esa sería la velocidad de corte. ¿Qué es rectificar? Rectificar es una operación de acabado que requiere tolerancias exigentes, como por ejemplo dimensiones, el diámetro, la longitud, geométricas como la concentricidad, el paralelismo, la redondez, y de acabado superficial como la rugosidad, la dirección de rayado, etc. Ahora, ¿por qué es una operación de acabado que requiere tolerancias exigentes? Tolerancias exigentes porque no se pueden conseguir en procesos mecanizados de otros equipos, que consiste en eliminar sus cantidades de material, indistintamente sea duro o blando, mediante la acción de una herramienta abrasiva, o sea, la muela. Con eso es lo que nosotros hacemos el rectificado. Tipos de rectificadoras. En los tipos de rectificadoras podemos encontrar tres principales tipos de rectificadoras. Primero tenemos la rectificadora de banco o pedestal. Segundo tenemos las rectificadoras cilíndricas. Y tercero tenemos las rectificadoras de superficie. En las rectificadoras de banco o pedestal, este tipo de rectificadora se emplea para el afilado de herramientas de corte y el rectificado de desbaste, debido a que, por lo común, en este tipo de operación la pieza se sostiene en la mano, que se le conoce como rectificadora a mano libre. La rectificadora de banco pedestal se monta en un banco, como podemos observar acá, en un banco de trabajo, mientras que la de pedestal se monta, el banco puede ser más grande, la de pedestal es más grande que la de banco. Los dos tipos de rectificadora de banco o de pedestal constan de un motor eléctrico con una rueda de esmeril, son estos dos, una rueda de esmeril, montado a cada extremo del lucillo. Normalmente una de las ruedas es de grano bajo para quitar el metal con rapidez, mientras que la otra es de grano fino para realizar el acabado. Bien, ahí podemos observar cómo es la rectificadora de banco o de pedestal. Seguimos en las rectificadoras cilíndricas. En las rectificadoras cilíndricas acá vemos en un mapa cómo se dividen también. Tenemos subdivisiones de rectificadoras cilíndricas exteriores e interiores. En las exteriores tenemos las exteriores universales, las sin centro, las especiales como roscas, etc. Y en las interiores tenemos a las interiores universales, las especiales y la de rosca. Rectificadora cilíndrica de exteriores. La rectificadora cilíndrica de exteriores son máquinas destinadas al rectificado de superficies de revoluciones exteriores, cilíndricas, cónicas y planas. Vemos acá que su aspecto y configuración recuerdan a un torno. O sea, inicialmente para el rectificado de las piezas cilíndricas se utilizaba el torno, aunque le separa grandes diferencias, como vemos acá, constructivas y de funcionamiento. Una rectificadora de exteriores. Rectificadora cilíndrica de exteriores. Acá podemos observar que se construyeron dos tipos de rectificadoras cilíndricas de exteriores. Una, la de acá, que es la de mesa móvil, y la de acá, que es la de cabeza móvil. La de mesa móvil es la más utilizada,
para piezas de longitud pequeñas, y la de acá, que es la de cabeza móvil, para piezas de mayor longitud. En los esquemas podemos observar los distintos movimientos que se generan durante el proceso de rectificado, que son el corte. El corte es generado por la rotación de la muela y de la pieza en el mismo sentido, con una diferencial de velocidad. Obviamente que la muela tiene mayor velocidad, ¿no? El avance es por el desplazamiento alternativo de la pieza en la mesa o de cabezal. En las que podemos observar, acá está, ¿no? El avance. Y tenemos también el de penetración. El de penetración es por el desplazamiento transversal de la cabeza hacia la pieza. En la siguiente imagen podemos observar los principales componentes de este tipo de rectificadoras. Acá tenemos una rectificadora cilíndrica de exteriores. Acá tenemos sus partes. Acá tenemos la bancada. La bancada, como en todas las máquinas de herramienta, es recia, estable y bien nervada para soportar el resto de los componentes. Y en su interior aloja todos los mecanismos de movimiento alternativo de la mesa. Tenemos también la mesa. Esta de acá es la mesa. La mesa se monta sobre la bancada. En un extremo de la mesa encontramos el cabezal. Y en el otro extremo encontramos por acá podemos encontrar el contrapunto. Eso es sobre la mesa. Tenemos el cabezal también. El cabezal es este de acá. El cabezal portamuela. El cabezal portamuela situado sobre su carro, vamos a ver acá, a través de cuyos mecanismos dispuestos para ello se acerca o aleja de la pieza a mecanizar, según los tipos y modelos. Este carro se encuentra fijo sobre la bancada. Rectificadora cilíndrica de interiores. Las rectificadoras cilíndricas de interiores son desarrolladas para el rectificado de superficies de revoluciones interiores, cilíndricas o cónicas, y también para las partes frontales de la pieza. Al igual que la de exteriores, se encuentran tipos de cabezal móvil o de mesa móvil. Esta es la rectificadora cilíndrica de interiores. Vamos a ver acá una rectificadora cilíndrica sin centros. Rectificadora cilíndrica sin centros. Actualmente, con las máquinas de rectificar sin centros, se consigue rectificar piezas con tolerancias de redondez ajustadas a 10 milésimas de milímetro y acabados superficiales inferiores a 0,1 micras. Esta es la rectificadora cilíndrica sin centros. Rectificadora de roscas. En la rectificadora de roscas, la rectificadora de roscas es una máquina bastante exclusiva. Exclusiva porque en el sentido de que puede utilizarse para el rectificado de tornillos destinados a formar parte de los micrómetros, cuchillos de máquinas o dispositivos de precisión. El rectificado de roscas se utiliza en roscas exteriores e interiores, y en ambos casos se utilizan dos tipos de muela, la simple o la múltiple. Acá podemos observar, en este de acá, en la imagen podemos observar un proceso de rectificado de roscas exterior con muela sencilla. Acá, tal como nos muestra el esquema, vemos la inclinación del cabezal correspondiente al ángulo de la hélice media de la rosca. Al ser este procedimiento el más exacto, se destina al rectificado de mucha precisión. También se utiliza cuando el paso de la rosca a rectificar es muy rápido. Bien, acá tenemos imágenes, por ejemplo, del rectificado de roscas a un nivel múltiple. Podemos observar acá que es el rectificado de roscas de muela múltiple, y acá el rectificado de muela múltiple, pero en sentido axial. Y con eso terminamos lo que es la presentación del rectificado a nivel cilíndrico y rectificado de banco puede ser. Muchas gracias por la... Buenos días con todos. Mi nombre es Jaime Flores Cúa, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y en estos instantes voy a continuar con la exposición que es rectificadora plana tangencial. Rectificadora plana tangencial. En la rectificadora de superficies planas, al igual que la mayoría de máquinas,
de fabricación mecánica se han ido acoplando todas las invocaciones tecnológicas que iban surgiendo, por lo que de una clasificación básica se ha pasado a una gran variedad de posibilidades y combinaciones en cada uno de los apartados. La rectificadora plana tangencial debe su denominación a la forma que tiene la muela de contactar con la pieza a rectificar. Contacto tangencial de la periferia de una muela cilíndrica puesta en eje horizontal. Aquí podemos ver una rectificadora plana tangencial. Rectificadora plana tangencial. Muelas. Las muelas abrasivas son generalmente de forma cilíndrica, de disco o de copa. Las máquinas en las cuales se usan son llamadas rectificadoras. Todas tienen un oscilo que puede girar a gran velocidad y en el cual se monta la muela abrasiva. El oscilo está apoyado en rodamientos y montado en una carcasa. Este conjunto se conoce como el cabezal. Un motor eléctrico y una transmisión de banda suministran la potencia al oscilo. Otro tipo de rectificadora tenemos la rectificadora plana de oscilo horizontal. Esta máquina tiene un oscilo horizontal que proporciona el movimiento principal de la muela. Movimiento C. El movimiento de avance principal es el movimiento alternativo de la mesa. Movimiento X. Este movimiento es conocido como el transversal y es operado hidráulicamente. Otros movimientos de avance pueden aplicarse o bien a la muela bajando el cabeza, movimiento Y, conocido como avance en profundidad, o a la mesa desplazándola paralelamente al oscilo, movimiento Z, conocido como avance lateral. En la siguiente figura se muestra cómo se está generando una superficie horizontal en una pieza por un movimiento de avance lateral, movimiento Z. Este avance intermitente se logra hidráulicamente después de cada carrera o pasada de la mesa. La cantidad de avance lateral está definida como la distancia que la herramienta avanza a través de la pieza entre cada carrera de corte. La operación es conocida como rectificado transversal. Aquí podemos ver en las siguientes imágenes una rectificadora plana horizontal, que básicamente podemos ver sus partes. Aquí está la mesa.
Aquí podemos ver que está el carro. Por acá tenemos al cabezal, a la columna y a la bancada. La otra máquina consta de las siguientes partes. Movimiento principal. Aquí podemos ver a la muela. Superficie mecanizada. Avance lateral intermitente, que sería Z. Aquí podemos ver a la pieza. Este es el movimiento transversal de la pieza, que sería X. Superficie de trabajo. Existen 4 tipos distintos de máquinas de rectificado de superficies, las cuales proporcionan un medio para sostener el metal y ponerlo en contacto con la rueda de rectificado. Rectificadora de oscilo horizontal con mesa reciprocante. Es el tipo de rectificadora de superficie de uso más común en el taller de herramientas. La pieza es reciprocada, movida a través y adelante. Movida atrás y adelante, bajo la rueda de rectificado, la cual se avanza hacia abajo para proporcionar la profundidad de corte deseada. El avance se obtiene al final de cada pasada, mediante un movimiento transversal de la mesa. Aquí podemos ver una rectificadora plana de oscilo horizontal, que consta de las siguientes partes. Aquí tenemos la rueda de rectificado. Aquí está la pieza de trabajo, la mesa de trabajo. Aquí está el oscilo de la rueda. Y aquí podemos ver un suministro de refrigerante. Y acá podemos ver la cara rectificadora. Rectificadora de oscilo horizontal con mesa giratoria. Se encuentra a menudo en cuartos de herramientas para rectificar piezas circulares planas. El patrón de superficie que produce la hace particularmente adecuada para esmerilar piezas que deben girar unas en contacto de otras. La pieza se sostiene en el mandril magnético sobre la mesa giratoria y es pasado por debajo de la rueda de rectificado. Ese tipo de máquina permite el rectificado más rápido de piezas circulares, ya que la rueda siempre está en contacto con la pieza. Este es otro tipo de máquina de rectificadora de oscilo horizontal con mesa giratoria. Aquí podemos mencionar o ver las siguientes partes que tiene esta máquina.
suministro de refrigerante, tiene una rueda de rectificado. Aquí podemos ver la pieza giratoria. Esta es la mesa giratoria de trabajo. Aquí podemos ver la cara rectificadora y el lucilo de la rueda. En la siguiente figura se muestran sujeciones típicas para la pieza y la herramienta. La muela generalmente se monta en el extremo del lucilo, entre dos arandelas. La pieza puede sujetarse en una mesa magnética. Este consta de un imán permanente que puede ser aislado o desplazado para liberar o sujetar la pieza. Evidentemente, este tipo de sujeciones es apropiado solo para piezas de material ferromagnético y para operaciones de acabado donde las fuerzas producidas durante el rectificado son pequeñas. En otras situaciones deberá emplearse una prensa u otro método de sujeción directa. Aquí podemos ver las partes específicas de la máquina rectificadora de plana de usilo horizontal. Lo podemos ver específicamente ya por separado, que tenemos aquí la muela, tenemos el usilo, tenemos la pieza y el plato magnético. La parte A es la sujeción de la muela y la parte B es la sujeción de la pieza. Rectificadora plana de usilo vertical. Tenemos como ejemplo la siguiente máquina, que a continuación lo voy a mostrar. Usa una muela de copa y ejecuta una operación similar al fresado frontal. La mesa es movida alternativamente, movimiento X, y la herramienta avanzada intermitentemente hacia abajo, movimiento Z. Estos movimientos se conocen como avance transversal y avance en profundidad, respectivamente. Así se genera una superficie plana en la pieza y debido a la deflexión de la estructura de la máquina, será necesario el proceso de extinción de chisporroteo, como en el rectificado de penetración de las máquinas con usilo horizontal. Aquí está la figura la máquina de rectificadora plana de usilo vertical, que podemos ver consta de las siguientes partes. Acá podemos ver el cabezal, la mesa, el carro, columna y la bancada.
Estos son los movimientos generalmente que se da en esta máquina. Tenemos al movimiento principal C, al avance intermitente en profundidad, que sería Z, y el avance transversal de la pieza, sería X. Rectificadora de oscilo vertical con mesa giratoria. Produce una pieza acabada de esmerilar, con la cara de la rueda en vez de la periferia. Como sucede en las máquinas de oscilo horizontal. El patrón de superficie aparece como una serie de arcos intersecantes. Las rectificadoras de oscilo vertical tienen una velocidad de eliminación de metal más alta que las máquinas de oscilo de tipo horizontal. Probablemente es el medio más eficiente y preciso para rectificar en la producción de superficies planas. Esta es la máquina de rectificadora plana de oscilo vertical, que consta de un suministro refrigerante, oscilo de rueda de rectificado, pieza de trabajo, mesa de trabajo, cara rectificadora, y eso son generalmente, acá podemos ver el avance, ¿no? Este es su avance, y eso sería todo en cuanto a mi exposición que me ha tocado dentro del grupo. Muchas gracias. Mi nombre es Franco Niño Luis Enrique, pertenezco a la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y daré paso a la última parte de la exposición de rectificadora. Rectificadora con la cara de la rueda mientras la pieza se mueve hacia atrás y hacia adelante, bajo la misma. A continuación podemos ver la pieza y sus partes. Tenemos el usillo de la rueda, de la parte de arriba, tenemos la mesa de trabajo, tenemos la rueda de rectificado y el avance. Tenemos la cara de la rectificadora y el suministro de refrigerante. A continuación detallaré lo que nos quiere decir este dibujo. Tenemos que debido al usillo vertical y a la mayor área de contacto entre rueda y pieza, esta máquina es capaz de realizar cortes pesados, a comparación de otras. Con las máquinas más grandes de este tipo, se puede eliminar material de hasta media pulgada de espesor en una sola pasada, en una sola carrera. En la mayoría de estas rectificadoras se tiene la previsión de inclinar la cabeza de la rueda en unos cuantos grados a partir de la vertical. Esto permite una mayor precisión en donde el borde de la rueda hace contacto con la pieza y resulta en una más rápida eliminación del metal. Cuando el cabezal está vertical y el rectificado se realiza en la cara de la rueda, el patrón de la superficie que se produce es una serie de arcos intersectantes uniformes. Si la rueda de la cabeza está inclinada, produce un patrón semicircular. Rectificadoras especiales. Es una de las últimas partes de las rectificadoras, ya que además de las que ya han expuesto mis compañeros anteriormente, las que podemos considerar las normales, existe un sinfín de variedades especiales, ya sean planetarias, ya sean de cubos de rueda, ya sean de válvulas, ya sean de alta velocidad de contorneado, etc.
siendo algunas de ellas solo variaciones a nivel estándar. En algunos casos, también podemos encontrar que las afiladoras universales son utilizadas como rectificadoras de perfiles de piezas, y en ocasiones así se les considera. Rectificadora de cigüeñales. La rectificadora de cigüeñales básicamente son rectificadoras de muñequillas de cigüeñales. Para desarrollar su cometido, están dotadas de una serie de elementos característicos a diferencia del resto. Estos son los elementos de centrado y amarre. Tenemos los platos de garras juntos. De los extremos de los cigüeñales, que están montados sobre soportes especiales que incorporan mecanismos para poder desplazarse en dos ejes ortogonales. ¿Pero para qué? A fin de poder alinear los ejes de rotación de la máquina. Cabe resaltar que estos desplazamientos se controlan mediante reglas graduadas con nonio, según modelos, o mediante control digital, en un visualizador de cotas, para poder igualar la posición de los soportes en ambos extremos. Y tenemos la parte B, ya que tanto el eje del cabezal como el contracabezal están provistos de contrapesos desplazables para poder compensar el balanceo. El balanceo producido por el peso desplazado del cigüeñal cuando está en posición descentrada. Actualmente podemos encontrarnos con máquinas que automáticamente contrapesan y seguidamente desplazan los contrapesos. Quiere decir que se hace de forma automática el balanceo. Rectificadores cigüeñales RTM 225 1275 Verco. Este es uno de los tantos modelos, como se puede apreciar. Los cursos de carreras de movimientos alternativos de la mesa son muy cortos, pero necesitan ser precisos. Por ello, es importante que la máquina disponga de un buen sistema de finales de carrera graduables, con buenos topes. Si la máquina está controlada mediante CNC, esta función ya está incorporada en los parámetros del ciclo. Sin duda, la principal aplicación de estas máquinas es el rectificado de cigüeñales de motores de explosión, pero al ser dotadas de movimiento automático, en un momento determinado también pueden ser utilizadas como rectificadoras cilíndricas de exteriores, como ya se había explicado anteriormente ese tema. A continuación podemos ver una rectificadora de árbol de levas y óvalos. Rectificadora para árbol de levas RAC 1500 Verco. Estas son también derivaciones de las rectificadoras cilíndricas de exteriores. Las de diseño mecánico incorporan un dispositivo copiador automático que, siguiendo el perfil original de la leva, hace avanzar o retroceder el cabezal portamuela en cada posición. Para este tipo de máquina suelen construirse en la misma las plantillas que posteriormente servirán para el rectificado. Como podemos apreciar, tenemos la rectificadora RLE 800 Doima. Actualmente, en la mayoría de estas máquinas, su funcionamiento está controlado por CNC, lo que facilita enormemente,
su preparación y ajuste, así como su facilidad en guardar la información de los parámetros de cada una de las levas. Al igual que las rectificadoras de cigüeñales, estas máquinas suelen formar parte de los talleres que se dedican netamente al rectificado y reconstrucción de motores. Como podemos apreciar, este es un árbol de levas que va en dicha máquina. Y aquí vemos la implementación del árbol de levas en una máquina, en este caso, el rectificado de un árbol de levas Doima. Se puede apreciar aquí el árbol de levas incrustado en la máquina. A continuación estamos mostrando, para terminar, el resumen de las ecuaciones necesarias para operaciones de rectificado. Esto fue la última parte de lo que es rectificadora. Espero que les haya servido a todas las personas que pueden ver nuestro trabajo, nuestra exposición netamente con fin académico. Muchas gracias.